Sistema de juego 1-4-2-3-1. ¿Conoces las características, ventajas y desventajas de este sistema? Si no es así, quédate hasta el final del vídeo y descubre los secretos de uno de los sistemas que más equilibrio aportan a un equipo de fútbol. Bienvenidos al canal de Sesiones Fútbol, canal dedicado a compartir material para el aprendizaje y desarrollo de los entrenadores de fútbol. Yo soy Andrés Velar, entrenador UEFA Pro con más de 14 años de experiencia y les doy la bienvenida a este nuevo vídeo. De nuevo quiero daros las gracias a todos por la gran acogida de los vídeos anteriores. Está siendo una auténtica locura toda la gente que esté siguiendo las clases. Mil gracias a todos y no olvidéis suscribiros si todavía no lo estáis, así podréis ir siguiendo todas las clases sin perderos ni una. Hoy continuamos la lección 3 del curso gratuito para entrenadores de fútbol con el sistema de juego 1-4-2-3-1. Para los nuevos, el curso lo hemos comenzado hace apenas una semana. Hemos empezado hablando de los sistemas de juego y en la lección 1 y 2 hemos hablado de los sistemas 1-4-4-2 y 1-4-3-3. Vídeos que os dejaré los enlaces en la descripción y aquí arriba al final del vídeo tendréis unas tarjetitas donde podréis ver los vídeos de la lección 1 y 2. Hoy, del sistema que vamos a hablar es el 1-4-2-3-1. Características del sistema 1-4-2-3-1. Favorece el contraataque tras la presión y el robo del balón. ¿Por qué? Porque al ser un sistema teóricamente defensivo, acumulamos mucha gente cerca de nuestra portería. Por lo tanto, al conseguir los robos, tenemos mucho espacio a la espalda del rival, lo que favorece los contraataques. Puede ser más o menos ofensivo en función del posicionamiento del equipo. Nosotros podemos pedir al equipo que defienda en un bloque bajo y acumulemos mucha gente cerca de nuestra portería para favorecer esos contraataques, o también podemos decir al equipo que defienda en un bloque intermedio en el que vayamos a mandar a estos 4 jugadores a la presión y a estos 2 pues haciendo siempre las coberturas por la espalda. La defensa también adelantaríamos un poquito la defensa. Y aquí gana más importancia la colocación del portero, que el portero tiene que estar un poquito más adelantado para cubrir todo ese espacio. Por lo tanto, en función de dónde le digamos al equipo que va a defender, podemos hacerlo más defensivo en bloque bajo o mandarlo a la presión o en un bloque intermedio. Características del portero. El portero debe ser seguro, contundente, bueno en el juego aéreo y mantener una buena colocación. Si el equipo defiende en un bloque bajo, tendrá que estar más cerquita de la portería. Si el equipo defiende en un bloque intermedio o sale a la presión, tendrá que estar más afuera para cubrir el espacio entre él y los defensas. Características de la defensa. En la defensa tenemos 2 laterales que tendrán más o menos recorrido en función de su nivel físico, técnico, táctico, y tendremos 2 centrales caracterizados por su contundencia, dominio del juego aéreo y su velocidad. Características del centro del campo. El centro del campo se divide en 2 líneas. La primera de las líneas está compuesta por 2 mediocentros que actúan por delante de los 4 defensores. Estos 2 mediocentros son los encargados de dar equilibrio al equipo tanto en defensa como en ataque. La segunda línea del centro del campo la componen estos 3 centrocampistas, de los cuales 2 juegan en banda y 1 por el centro del campo. Los 2 medios de banda son 2 extremos con características clásicas y el del centro responde al perfil de un mediapunta o enganche. Características del delantero. El delantero debe ser un jugador de gran envergadura o con mucha velocidad, con capacidad técnica para retener el balón, con un buen remate y buenos desmarques tanto al área como a las bandas. Ventajas del sistema 1-4-2-3-1. Distribución más racional, con un mayor escalonamiento defensivo de los jugadores, sobre todo por estos 2 mediocentros que dan equilibrio defensivo al equipo. Mayor conexión entre líneas, tanto en defensa como en ataque. Por lo mismo, estos 2 jugadores hacen de enganche entre líneas y siempre es más fácil conectar entre las líneas teniendo esos jugadores intermedios. Mejora las posibilidades de juego dada la mayor fijación y menos distancia entre las diferentes líneas de un equipo. Al tener estos 2 jugadores aquí entre líneas, pues nos ofrecen muchas más apoyos, muchas más posibilidades de pase y siempre es más fácil llegar desde los defensas hasta la delantera a través de 2 líneas que a través de una sola línea. Así se ocupan mejor los espacios y favorece el juego colectivo.
Y la última de las ventajas de la que vamos a hablar es la mayor rapidez a la hora de recuperar el balón en campo contrario al presionar la salida de balón o juego ofensivo del rival. Esto también viene dado por estos dos centrocampistas. Cuando nosotros mandamos al delantero, a los extremos, a la presión y al mediapunta, pues tenemos 4 jugadores a la presión, pero lo interesante es que tenemos aquí a estos 2 jugadores que van a ser los encargados de hacer las coberturas de los que presionan. Por lo tanto, esta presión, aunque no sea efectiva, lo que tiene que provocar es un pase malo o un pase a un jugador mal colocado que van a recibir la presión de estos jugadores. Entonces, una vez de que estos jugadores presionan y consiguen el robo, si consiguen el robo por esta zona, por toda esta zona, pues desde aquí es mucho más fácil lanzar a nuestros extremos por la banda para que acaben con pases atrás y remates. Al final esto pues favorece mucho los robos en campo contrario, por lo dicho, porque vamos a tener a 4 jugadores que van a venir a la presión. Con 4 jugadores tenemos suficiente para hacer una buena presión y luego tenemos hasta 2 jugadores en cobertura que van a estar pendientes de cuando esa presión busquen el golpeo en largo, pues estar pendientes para que no se den esos golpeos y que sea efectiva esa presión. Desventajas del sistema 1-4-2-3-1. La acumulación de hombres en el centro del campo puede provocar un exceso de pases o posesión infructuosa. Si nuestros extremos no se abren en banda y se cierran, al final perdemos mucho espacio por las bandas, acumulamos demasiada gente en el centro del campo y no vamos a conseguir aprovechar bien estos espacios que están libres para generar posesiones pues más fructíferas que nos permitan luego generar profundidad. Aquí nos falta la amplitud en el campo, entonces estas posesiones son muy fáciles de defender ya que te van encerrando el rival, te van cortando las líneas de pase cercanas al poseedor del balón y lo que acabas haciendo es quitarte el balón de encima y perderla. Por lo tanto, es importante que los extremos den amplitud y que no se metan demasiado los jugadores exteriores por dentro, que den espacio suficiente y que den amplitud para que haya espacios por dentro también. En su más estricto concepto, existe demasiado espacio para recorrer si se recupera el balón en campo contrario. Al final, si defendemos en un bloque muy bajo, acumulamos demasiada gente cerca de nuestra portería, pues cada vez que haya un robo hay mucho espacio para recorrer hasta la portería rival. Eso favorece los contraataques, pero también favorece el desgaste de tu equipo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no meternos demasiado atrás, porque si no luego la distancia que van a tener que recorrer los extremos o los laterales para llegar arriba por esos balones pues va a ser demasiado exigente. Otra desventaja del sistema 1-4-2-3-1 es que tiene demasiada previsibilidad en ataque al tener las líneas demasiado fijas, sin margen de movilidad ni de sorpresa. Eso viene porque el delantero normalmente suele ser un delantero con mucha envergadura, que es el encargado de recibir esos balones largos del equipo, retenerlos y esperar a que los compañeros pues acompañen esa jugada de ataque. Entonces es fácil defenderlo si sabes lo que va a pasar. Al final este delantero no tiene las mismas características que los extremos, por lo tanto es fácil saber que el primer balón largo van a ir buscando al delantero para que luego este dé continuidad a la jugada a través de los extremos. Entonces, como están muy definidos los roles de cada jugador, pues es muy previsible para el rival y por lo tanto se pueden adaptar a defender este sistema pues con bastante facilidad. Y la última de las desventajas que vamos a hablar es que exige un mayor trabajo táctico de coordinación para las acciones colectivas a nivel defensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber una muy buena coordinación entre todos los jugadores del equipo para realizar unas buenas acciones defensivas. Al final corremos mucho riesgo defendiendo tan cerca de nuestra portería. Entonces tenemos que tener muy claro cuándo se va a intentar robar un balón o cuándo se va a hacer una temporización para que lleguen las ayudas o que llegue el compañero a hacer la cobertura. Lo interesante es que los extremos bajen a ayudar a los laterales y no les dejen solos en el 2 contra 1 en banda, porque por aquí por la banda pues es una vía de escape. Si nuestros extremos no interpretan bien el posicionamiento defensivo, se quedan a la altura de los delanteros y provocan que haya mucho espacio
entre el lateral y el extremo. Entonces, este espacio lo pueden aprovechar el rival, puede incorporarse su lateral con el extremo, provocar el 2 contra 1 en banda y pues generar desequilibrios que nos generen ocasiones de peligro a favor del rival. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy coordinados en las labores defensivas. Bueno, también quería aprovechar este vídeo para mandar un saludo especial a nuestros amigos de lusoccer.com. Es una tienda online donde podréis comprar camisetas de fútbol. En este caso, pues nos han hecho llegar esta bonita camiseta. Bueno, pues esta es la camiseta que nos han regalado los amigos de lusoccer.com. En la descripción vais a tener el enlace a la página donde podéis ver todo el catálogo que tienen. Es una tienda online de camisetas de fútbol donde podéis adquirir camisetas a un precio muy asequible y a una calidad excelente. Ya veis que el escudo está bordado, la estrellita también. La verdad es que la camiseta está espectacular. Muchas gracias a los amigos de Lusoccer. En la descripción tendréis el enlace a la web de lusoccer.com donde podréis encontrar todas las camisetas que queráis para poder pedirlas y en cosa de 15 días las tendréis en casa. Y lo dicho, camiseta espectacular, todo bordadito, muy buena calidad, a un precio excelente. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y que lo podáis poner en práctica con vuestros equipos. Ya sabéis, ponerme en los comentarios a qué equipo entrenáis, desde qué país nos veis y os podré mandar un saludo en futuros vídeos. Bueno, pues en este vídeo los saludos los mandamos los dos a Perú, a David Requena y a Antonio Azabache, entrenador del Club Deportivo Huáscar Salaberry. Un saludo a los dos, muchas gracias por haber comentado en el vídeo anterior y bueno, si queréis que os mande un saludo a vosotros o a vuestros equipos de fútbol, mandarme un comentario, yo los leeré con los equipos que entrenáis, el país desde el que nos veis y en futuros vídeos pues os podremos mandar saludos desde aquí, desde España. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo. Hasta luego.